Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas a todos. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, David, con ganas de entendernos un poquito mejor con esta charla. Pues se viene una mesa redonda a 4 porque no tenemos un entrevistado, tenemos 2. Tenemos a Molo Cebrián, que seguramente pues, lo conocerá más gente, ¿no? Porque al final es uno de los integrantes del podcast más famoso en habla hispana sobre psicología y mentalidad, que se entiende tu mente. Y luego tenemos a Daniel Arenillas, que bueno, aparte de que es un pedazo amigo nuestro, que estuvimos trabajando con él en Diario Estoico. Y bueno, Molo y Daniel son amigos, que de hecho por eso vienen los dos juntos, vienen como un pack. Y pues no sé, Sergio, yo estoy muy feliz, muy contento porque tener aquí a dos amigos con los que hablar de psicología, de mentalidad, de tabús, de comportamientos, de sesgos, que a mí y a ti nos encantan, pues oye, ¿qué más podemos pedir, Sergio? Yo creo que ha quedado una charla muy chula, David, que comentamos al final, pues, las preocupaciones que tenemos entre los cuatro, incluso nos damos consejos los unos a los otros y creo que ha quedado una charla brutal, así que nada, a disfrutarla. Totalmente, Sergio. Así que nada, os dejamos con ella. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí, Sergio, con Daniel Arenillas, Molo Cebrián. ¿Qué tal estáis, chicos? Muy buenas, pues encantados, ¿no, Dani? Muy buenas, súper bien. ¿Cómo voy a estar rodeado de vosotros? Y precisamente quería empezar rompiendo un poco el hielo porque tendemos a siempre empezar las conversaciones con un ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿No? Como muy, muy frío, ¿no? Nos sale sin siquiera pensar. Pero yo quiero preguntaros cómo estáis ahora. Pero de verdad, vamos a ponernos un poquito ya desde el principio filosóficos, un poco melancólicos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué os va bien? ¿Qué nos va tan bien? Sergio, Arenillas, Molo. Venga, empieza tu Arenillas, que te veo con ganas. Te suelto ahí la piedra. Bueno, pues justo ahora estoy súper bien. Ayer me levanté por la mañana diciendo me apetece ver a mi hermana que vive en Sevilla, yo vivo en Málaga, y bueno, cogí un tren esta mañana, me he venido acá y ahora voy a pasar unos días con mi hermana y mi familia, así que no puedo estar mejor. Y por otro lado, ahora mismo estoy pasando por un periodo en el que, bueno, tengo altibajos, estoy trabajando la ansiedad y bastante bien, bastante bien. Ahora mismo me encuentro bastante bien. Venga, Moro, dale. Tiro yo, bueno, pues yo estoy muy bien porque hablo con Dani, ¿verdad? Y nos contamos la vida de vez en cuando, nos pegamos algunas conversaciones de vez en cuando, hacemos podcast solo para nosotros de hora y media, ¿verdad? Porque, bueno, ya nos conocemos desde hace tiempo. Y a ver, pues yo ahora estoy muy bien. Justo hablaba antes con un amigo que le decía, estoy muy bien, pero decía, estoy al 70-80%. O sea, fijaos, para mí eso es ya muy bien, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque justo hace como 2 semanas, tres semanas, se me juntaron 1.000 millones de cosas de esas que en la dicotomía de control quedan fuera de nuestro control, ¿no? Y pues me tuve que tomar unos días ahí de relax y de desconexión porque la verdad que en ese momento estaba entre el 0 y el 20%. Y ya os digo, después de ese pequeño bachecillo, que está muy bien dejarlo aquí dicho porque somos humanos y no estamos siempre arriba, pues ahora muy bien, pero muy bien porque, como le decía ayer a Arenillas, ¿no? Que hablábamos por teléfono, pues caí en que podía hacer más cosas de las que pensaba con aquellos problemas que pensaba que estaban fuera de mi alcance, ¿no? Así que bueno, ese sería el resumen. Vaya comienzo, ¿eh? Esto tienes que Joder, editarlo. qué bueno. Bueno, Sergio, solo quedas tú. ¿Cómo Bueno, estás? luego te pasas la palabra, pero yo tengo que decir que estoy bien. Estos días sí que es verdad que estoy usando más el teléfono y aquí saco la serie que está haciendo Molo, la última temporada de Saliendo del Círculo, que es brutal. Pero sí que es verdad que por trabajo, por el tema de que estamos con la web del Rincón de Aquiles, pues tengo que estar reescuchándome los podcasts y yo y el teléfono lo tengo como en un rincón en mi vida, pero cuando tengo que volver a usarlo, pues me cuesta y ahí hay fricciones porque no estoy acostumbrado a usarlo horas, lo uso muy poquito, pero cuando me toca en el trabajo, pues siempre esas distracciones ahí que no llevas muy bien y que ese uso del teléfono también como que te genera, o a mí personalmente los días que más uso el teléfono como que estoy peor psicológicamente, pero en general bien, pero sí que es verdad que en algunos momentos esta semana, más que normal, me he encontrado por YouTube ahí perdido o por Instagram deslizando
y replanteándome en esos momentos las cosas, pero en general bien, la vida tranquila, leyendo, con el tema del podcast y un poco la vida sencilla que yo tengo, entrenando y poco más. De hecho, mirar qué curioso que tendemos, ¿no?, a hablar siempre de que pasamos mucho tiempo en el móvil, que es muy fácil perderse, como dice Sergio. Y a Sergio le pasa un poco al revés. De hecho, yo hoy le he echado la bronca esta mañana porque Sergio pues apaga el móvil todas las mañanas, por las noches, y no lo enciende pues hasta la 1, las 2 o por ahí. Y esta mañana justo ha habido una urgencia con el podcast, con el Rincón de Aquiles, y no había forma de contactar con Sergio. Yo quería contactar con él y era imposible. Lo llamaba, estaba apagado. Le mandaba un mensaje y claro, si le mando un mensaje está apagado. Entonces le he mandado un correo electrónico, como si no existiesen los móviles. Le he hablado por Notion, que es el programa que usamos para organizar todo. Y así he conseguido, pero yo digo, qué curioso, ¿no? Que estemos siempre con el tema de los móviles, de que hay que usarlos menos, pero luego qué dependientes somos de este aparato para todo, porque al final es una urgencia que esas urgencias llevan pasando muchos años, muchas décadas, y no había móviles, y la gente se espabilaba y salía al paso como podía, que es un poco pues como hemos salido nosotros. Y bueno, pues para terminar esta pregunta, yo estoy muy bien. Ahora mismo estoy súper feliz, de verdad, de estar charlando con vosotros. Llevo una temporada, ¿no?, que intento sobre todo mantener el foco en el presente, el prosoche, ¿no?, del que habla el estoicismo, que nos gusta tanto aquí a nosotros, a Arenilla, sobre todo a Sergio y a mí. No sé, tú, Molo, luego te preguntaremos cómo te resuena esta filosofía. Pero eso, ¿no? Ahora estoy con vosotros, disfrutando de esta charla. Y ya está, ¿no? Sin ninguna expectativa, más allá de aprender, de escucharos, de intentar que salga una reflexión útil, ¿no? Sobre todo también, ya no para nosotros, sino para que la gente que nos escuche. Y ya está, y me quedo con eso, chicos. Así que bueno, súper agradecido. Pues sabéis que me apetece compartir con vosotros antes de empezar, que me encanta Sergio, lo que estás haciendo, porque estás... Cuando hablamos a veces de hacer cambios, hay una variable que siempre es la ecológica, ¿no? Lo que nos rodea, ¿no? Y tú estás haciendo una labor divulgativa con mucho valor. ¿Has visto cómo he corregido ahí rápidamente? Eso es porque era locutor de los 40 de pequeño. Bueno, pues que es enseñar a tu entorno, porque lo estás consiguiendo a base de estar uno y otro día apagando el móvil, dejándolo apagado y enseñando que para ti pues esa es tu forma de proceder. Y así es como seguramente que mucha gente que lo vea diga, oye, ¿por qué no? Yo también lo voy a probar. Y para mí las grandes revoluciones son esas, ¿no? Las de uno a uno y las de cadena de favores, la de que cada uno a lo mejor podemos influir en 3 personas, ¿no? Y luego va a más y va a más. Pero bueno, si a David tienes que coger el teléfono. Hay que buscar otra forma. David, que te dé los teléfonos de todos los que están en casa. Del vecino. David. Yo añadiría eso que se busque un busca de los que tenían los cirujanos antes. Conexión directa conmigo, ya está. Claro, ya está. Y bueno, llevamos 7 minutos, ya estamos así un poco más distendidos, ya sabemos cómo estamos los 4, así que un poquito preguntaros, para los que no os conozcan, que os presentéis carta libre y también lanzaros la pregunta de ¿por qué estáis aquí los dos juntos? O sea, ¿qué tenéis en común y cómo empieza vuestra relación? Bueno, sí. Venga, comienzo yo. Para mí, la amistad con Molo surgió casi forzada. Es decir, nosotros nos conocemos o empezamos a oír el uno del otro. Yo lo escuchaba ya de Entiende tu mente, ¿no? Pero vino a través de las WordCamps. Para quien no conozca, la WordCamp es un evento del CMS WordPress, que es de código abierto, de software libre. Entonces, pues, genera la comunidad en sí misma, crea eventos por toda España. Y un amigo mío conoció a Molo en una WordCamp, que yo no fui a esa, y le dijo, buah, Dani, tienes que conocer a Molo, es que es súper parecido a ti, de verdad que lo tienes que conocer. Al pasar 2 WordCamp, otra persona totalmente diferente me dice, me he cruzado con Molo y es que, tío, tienes que conocerle. Y digo, bueno, pero pues si tanta gente me lo está diciendo, y dio la casualidad de que en una especie de WordCamp, de un evento pequeñito en Málaga, tuvimos el placer de conocernos
Y bueno, desde ahí, ¿no? Que creo que hace ya un par de años, no sé si hace un par de años o un año y medio más o menos. Y bueno, hasta el día de hoy, la verdad que estamos bastante en contacto, yo le quiero mucho y bueno, era verdad eso que decían. Qué bueno, es mutuo, ¿eh? Y me encanta esto de que ya podamos decir eso oye, que te quiero un montón, ¿no? Que antes como nos daba mucho rubor y creo que es una cosa que ya se está empezando a producir, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Y fíjate, a mí me pasó algo parecido, pero Dani, te voy a confesar una cosa. A mí generalmente cuando me dicen eso de te voy a presentar a alguien que se parece mucho a ti, en el 99% de los casos, cuando le he conocido, he dicho, ¿este se parece a mí? Digo, pues si este tío me cae fatal, ¿no? O sea, ¿de verdad que yo soy parecido a esta persona? O sea, me estás vacilando, ¿no? O sea, generalmente siempre me ha pasado eso, ¿no? Pero no, en el caso de Dani es un crack porque la verdad que para mí es un ejemplo, vamos, una persona en la que a mí me da mucha tranquilidad, que me parece que es muy parecida a mí en muchas cosas, ¿verdad? Y, y luego que, que es un escuchador nato. O sea, Dani es de esas personas que puedes estar hablando con ellas y sabes que te va a escuchar y que no te va a interrumpir en ningún momento y que luego a lo mejor te va a decir dos cositas que son oro puro, ¿no? Entonces esa gente hay que cuidarla mucho. Oye, Dani, mentalidad consciente, Molo, entiende tu mente. ¿Os gusta la psicología? ¿Os gusta la mentalidad? ¿Cómo nace este interés por esta temática? Empieza tú si quieres, Molo, esta vez. Venga, pues a ver, a mí siempre me había interesado, ¿no? El tema de la psicología. Pero la verdad es que empecé, pues eso, pues leyendo un libro de autoayuda y así, ¿no? Yo recuerdo que cuando tenía la edad de Sergio, que entonces era locutor de verdad de los 40 principales, hacía los turnos que nadie quería, de madrugada, pues llegó una compañera que en su día estaba en una emisora que ya no existe, que era M80, que ahora es Mara Mate, que es psicóloga ella, es compañera ahora de Cadena 100, y me regaló un libro que era ¿Quién se ha llevado mi queso? Un mítico de autoayuda, ¿no? Y me flipó. Esa fue la primera vez que dije, jo, esto me gusta, ¿no? Pero bueno, pues algo de la vida, pues diferentes cosas te van pasando, personas que conoces, pues que te gustaría ayudarlas si no sabes cómo. Y luego yo justo cuando dejé mi trabajo de radio, pues tuve un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Porque era como que había dedicado toda mi vida a ese sueño, pero el cuerpo me pedía dejarlo. Y ahí había una disonancia de las que habláis mucho, ¿verdad? En el podcast, ¿no? Esas disonancias de lo que el cuerpo me pide, pero con respecto a lo que pienso. Y entonces una vecina genial que se llama Ana me dijo, oye, vete a terapia, vete al psicólogo porque vas a sacarle mucho partido y tal. Y fui a terapia y me ayudó muchísimo. Yo recuerdo un día que salí de la terapia y me sentía como que me hubiera quitado un peso de encima increíble, ¿no? O sea, sentía como que estuviera volando. Y todo con terapia, ¿eh? Cero medicación, para que veáis. Y me encantó. Entonces, bueno, pues ahí se quedó eso. Yo luego terminé la carrera, que mi carrera la terminé muy tarde, tardé muchos años, y cuando terminé de estudiar comunicación audiovisual, pues quería estudiar algo más y pues primero hice un cursillo de coaching que no aprendí nada, creo que hice el peor del mundo, y luego dije, oye, ¿y si me meto en la carrera? Y hace 5 años, pues dije, venga, para adelante y me metí en la UNED. Y bueno, pues ahí estoy, o sea, estudiando, estoy en tercero, disfrutando algunas asignaturas y sufriendo otras, pero ahí vamos. No sé si te he contado un poco así, si te he respondido a la pregunta, pero bueno, por lo menos un montón de minutos aquí rellenado. Totalmente, Molo. Y ahora me gustaría saber, porque además, Arenillas, joder, a ti te he hablado mucho más contigo, nos conocemos muchísimo mejor, pero sí que es verdad que creo que nunca te he preguntado, nunca me has contado cómo nació el proyecto de Mentalidad Consciente, o si había algún posito ya de antes, ¿no? Que fue lo que te llevó a crear ese proyecto. ¿De dónde nace ese amor por la mente, por la psicología, por la mentalidad? Bueno, pues el proyecto de mentalidad consciente nace de mi curiosidad innata por conocerme a mí y por conocer todo lo que me rodea, ¿no? Yo desde siempre he sido súper, súper curioso. Y cuando yo en 2015 estuve en Londres haciendo las prácticas del grado superior
y allí conocí el budismo. Empecé a ir a clases de meditación, de budismo, y ahí me empezó a interesar más, o a conocer, por así decirlo, lo que era la autoayuda, ¿no? Los libros de autoayuda, de conocimiento. Y a partir de ahí ya empecé a investigar. Una cosa me llevó a dar terapia individual de Gestalt. Empecé a recibir terapia individual. Recuerdo mi primera sesión de terapia porque yo llegué allí súper feliz, me senté y me dice, bueno, ¿y qué quieres hablar? Y le digo, pues yo estoy súper bien, o sea, vengo simplemente a escuchar, ¿no? Y el súper bien derivó en una crisis porque empezaron a salir cosas y al final pues me llevó unos 6 meses que estuve reconociéndome, ¿no? Por así decirlo. A partir de ahí empecé la formación de terapia gestal por mí, para conocerme más a mí mismo y Un entender... un Sí. inciso, Arenillas. Luego hablaremos más de este tipo de terapia, pero para la gente que nos escuche y diga, terapia gestal, ¿qué es eso? Explícanos en, nada, 20 segundos y luego ya sí que profundizaremos. Sí, perdona. Vale, pues la terapia gestal es un tipo de terapia humanista de la psicología en la que se centra en el cómo estás ahora, cómo te sientes, y se centra en las emociones. Tiene una premisa que es el responsabilizarte de ti, el hablar en primera persona, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy, muy típico es cuando empezamos a decir, no, porque la sociedad nos ha enseñado a que de pequeño nos tenemos que defender cuando nos insultan. No, cámbialo a primera persona. A mí me enseñaron de pequeño que me tenía que defender cuando me atacaban, ¿no? Entonces se basa en tomar responsabilidad tú de lo que puedes hacer y el cómo te estás sintiendo. No es tan conductual, por así decirlo, sino que se centra en las emociones. Y luego hay una parte que me gusta mucho, que es que usa al terapeuta como herramienta. En una sesión de terapia con un terapeuta gestal, el terapeuta también es otra persona que conecta contigo, recibe tu energía y en base a eso también se mueven cosas, pues se ponen sobre la mesa en la terapia. Y No sé si ha quedado claro. Sí, yo creo que ha quedado claro el tema de la gestal y luego miraremos diferencias con el enfoque de la psicología de Molo, que creo que pueden salir ahí cosas chulas. Y quería preguntarle a Molo un poquito, más que cómo surge su interés por la psicología, que ya nos ha contado ese libro que le regala a Maramate, ¿cómo se crea Entiende tu mente? O sea, esa primera fase, cómo conoces a Mónica, a Luis y cómo decidís o cómo os lanzáis a crear un podcast sobre psicología. Pues a ver, yo estaba en un momento en el que no quería trabajar para nadie. Tenía esa premisa, ¿no? Sí que como locutor freelance, pues grababa algunas locuciones y tal, pero no quería trabajar para nadie y estaba estudiando la carrera y me estaba encantando, yo ya me había matriculado. Yo a Mónica la había conocido un año antes. Un año antes porque, bueno, yo estuve un tiempo fuera de España y cuando volví, pues no quería trabajar para nadie, pero me ofrecieron un trabajo muy cómodo, que era las horas que yo quería, ir a una radio y además no iba a hablar, porque yo no quería hablar en ninguna radio en ese momento. Y solo tenía que hacer programación, por así decirlo. O sea, poner los discos en un orden para que sonaran, ¿no? Una cosa muy sencilla. Y allí conocí a Mónica y me encantaba. O sea, yo la escuchaba y me quedaba embelesado. Decía, wow, es que comunica increíble. Y cuando me fui de esa radio, quedé un día con ella para tomar pues un refresco y tal, y le dije, algún día haremos algo juntos, porque me encanta cómo comunicas. Ahí se quedó. Y luego, cuando ya estaba matriculado en la UNED, recuerdo que tuve la fortuna de que un amigo me llevó a una comida. Llevaba como a 20 amigos. Y en esa comida, al lado mío, se sienta un tal Luis Muiño y me dice que es psicólogo. Y claro, yo acababa de matricularme en la carrera, empezamos a hablar. Y claro, yo luego supe quién era Luis Muiño, porque como divulgador es de los números 1 de España, ¿no? Y bueno, pues al final de la comida le dije, oye, si alguna vez saco adelante un proyecto vinculado con la psicología, ¿te puedo llamar? Sí, apunta a mi teléfono. Y ya está. Y un buen día les llamé, habían pasado a lo mejor 4 meses de esa comida, y le dije, Luis, ¿te acuerdas de mí? Pues vamos a montar un podcast.
Nada, con Mónica hablé, se apuntaron los dos a ver si había magia. Les propuse un tema, que fue el del estrés, y nada, nos juntamos a probar. Y hubo química. Y os digo una cosa, eso fue una apuesta que Luis me dijo, ¿no? Me dijo, ¿por qué he notado esa química? Si no, no me hubiera metido en este proyecto, ¿no? Y así nació. Y nació en 2017, en abril, y aquí estamos. Joder, qué bueno. A mí me gustaría preguntaros, tanto a ti, Arenillas, como Molo, las diferencias, ventajas, desventajas de montar un proyecto solo, como es en tu caso, Arenillas, o montarlo, como es en tu caso, Molo, pues con Mónica y Luis, ¿no? ¿Qué ventajas, qué desventajas o cómo lo vivís vosotros desde dentro? Tanto tu experiencia de depender solo de ti, ¿no? Ser tú el máximo responsable y quizás no tener ese equipo, ¿no? Con el que preguntarte cosas, echarte una mano, darte un feedback externo. O en tu caso, Molo, pues tener que compartir, ¿no? Al final tu visión con un equipo que ya no eres tú solo, sino que ya sois 3 personas, ¿no? Y al final, pues todas las decisiones tienen que pasar por ese filtro. Empieza tú si quieres, Arenillas. Vale. Bueno, yo súper rápido comento, mi proyecto es Mentalidad Consciente, que creo que no lo he comentado antes, y básicamente ahí lo que hago es tratar con píldoras muy sencillitas, tratando de basarme en historias tanto personales como en cuentos, conceptos de la psicología que voy aprendiendo en mi camino de autoconocimiento, básicamente. Y bueno, es un proyecto que, como bien dice David, lo hago yo totalmente solo. Es una newsletter, aunque ahora mismo está en pausa. Terminé como la primera temporada, por así decirlo, entre comillas. Y para mí lo más complicado es el enfrentarte a la incertidumbre de estar tú solo y no recibir ningún feedback directo de otro integrante del equipo. Porque claro, desde fuera es más sencillo, ¿no? Que confundir o dudar de si te están diciendo que está genial de verdad o porque te quieren complacer. Entonces me cuesta más recibir el feedback. Y luego también otra parte era a la hora de avanzar y tomar decisiones, como que lo tienes que hacer tú solo, ¿no? Entonces lo veo más complicado. Ojo, esto es un arma de doble filo, también es muy bueno porque no tengo que decidir nada con nadie, directamente yo lo que escriba, el mensaje que quiero transmitir, pues lo plasmo y voy a ello, ¿no? Bueno, pues me toca a mí. A ver, mira, para mí es muy fácil. O sea, es muy fácil trabajar con Mónica y con Luis porque tiene mucho talento y con la gente con talento se trabaja muy a gusto. O sea, no requiere mucho. En mi caso, yo he asumido el liderazgo. O sea, fíjate que justo ayer lo hablaba con Arenillas, ¿no? Para mí ha sido muy importante asumir esa palabra que me daba mucho reparo por mi forma de ser. Pero ya ayer me lo puse me lo puse en la firma del correo para empezar a hacerme con ello, ¿no? Porque me cuesta asumir que en este proyecto, bueno, soy el líder del proyecto. Y es como que muchas veces, pues por miedos y por una humildad mal vista, pues te escabulles un poco, pero no. Entonces, para mí este proyecto, ¿qué es lo importante? Lo importante es que yo tenga muy cuidado a mi equipo. Es decir, yo cuando he trabajado en radio, he notado que un problema grande de las radios es que no se cuida, o al menos en las que yo he estado, no se cuida como se debería al equipo, a la gente con talento, a la gente talentosa. Y a mí eso me hervía, o sea, me hervía la sangre. Y entonces yo lo que hago es, con Mónica y Luis, ya te digo que se trabaja muy fácil porque son gente muy talentosa, pero lo que hago es cuidarles. Es decir, realmente todas las decisiones de los temas se toman en equipo, pero os voy a decir una cosa, yo realmente lo que hago es decir, Mónica, Luis, ¿os parece bien el tema? Y si me dicen que sí, para adelante. O sea, mm, casi nunca ha ocurrido que un tema quieran tocarlo Luis y Mónica y yo no quiera. A lo mejor ha pasado, yo qué sé, 2 veces en los 180 podcasts que ya hemos grabado. O sea, tiene una efectividad descomunal para elegir temas. Pero básicamente, ya te digo, para mí es muy fácil porque yo lo que hago es tratar de que Mónica y Luis tengan que digamos, centrarse solo, única y exclusivamente en estar en el día acordado, a la hora acordada, para empezar a grabar. Pero todo el resto del trabajo, eso lo asumo encantado porque lo que quiero es tener a mi gente
a tope para lo que tienen que estar, ¿no? Entonces, no es, digamos que no es complicado, no es complejo, porque creo que una cosa buena también de trabajar con Mónica y con Luis es que cada uno sabemos el rol que tenemos en el equipo. Entonces no hay problemas y luego eso, que no hay ningún tipo de pelea de egos ni demás, porque creo que nos admiramos mutuamente y creo que eso es vital. O sea, yo admiro mucho a Mónica y a Luis y a mí me gusta escucharles. Entonces, a lo mejor hay, porque es verdad, esto ocurre, ¿no? Es muy complicado encontrar esos equilibrios. Vosotros lo hacéis genial. O sea, David y Sergio lo lleváis muy bien, pero no es fácil, ¿no? Y más cuando proyectos empiezan a crecer mucho y demás. Y yo siempre, por ejemplo, en radio era una persona que hacía mis programas. O sea, a lo mejor tenía en algún momento algún colaborador o algún productor, pero me gustaba ir a mi bola, ¿no? Pero en este caso, ya os digo, ha sido muy fácil. La clave es seguramente, por mi parte, asumir mi labor de líder, que me costaba mucho. Y segundo, pues admirar profundamente y de corazón a mi equipo, porque son gente muy talentosa y el talento lo hace todo fácil. Qué importante es la comunicación, por lo que has dicho, Molo, el saber cada uno su rol de antemano, el conocer esto me encargo yo, esto tú, esto otro tú, tener eso claro para evitar luego el conflicto y también yo creo que la comunicación es ese paso previo para mantener los egos a raya. O sea, yo creo que muchas veces los egos despiertan por errores en la comunicación y esas fronteras que no se definen muy bien y, ay, el liderazgo pensaba que lo asumía yo. Entonces, felicitarte por esa comunicación y por el pedazo de equipo que tienes en Entiende tu Mente. Y otra diferencia entre los dos proyectos es un poco el canal, ¿no? Por el que lo hacéis. Arenillas se decantó por el canal escrito, por el tema de newsletter, y Molo por el canal de audio. Y era lanzaros la pregunta de, primero, ¿por qué audio? Creo que Molo un poco más por su pasado. Pero Arenillas, ¿tú por qué newsletter y qué diferencias veis, qué ventajas y qué contras? Para mí la newsletter yo lo vi claro, desde siempre he escrito, desde pequeñito. Yo tengo un pasado oscuro, entre comillas, que con 14 años escribía letras de rap, ¿no? Se quedó en nada, afortunadamente, para todo, para el mundo. Pero yo desde pequeño siempre he escrito, era una forma que tenía de expresarme y bueno, era muy fácil trasladar lo que iba aprendiendo en una newsletter, ¿no? Por comodidad, por así decirlo. Qué ¿Y tú, grande Molo, el eres. audio? Pues a ver, para mí el audio, yo soy un fanático de la radio toda la vida. O sea, yo con 12 años, 12, 13 años, yo estaba con... Entonces llevaba un Walkman con que tenía radio y estaba todo el día enganchado, escuchando. Y para mí el audio, el canal de la voz siempre ha sido mi forma más natural, ¿no? La que a mí más me ha llegado. Y es mi experiencia la que tengo y creo que es el canal perfecto porque, no sé, para mí por lo menos, ya os digo que cada uno es como es, ¿no? Y hay gente que es más visual, gente más auditiva. Pero a mí lo que me llega al corazón son las voces. O sea, yo cuando escucho a una persona y con un mensaje y me lo está contando, a mí me llega y me conecta. Porque una cosa que digo muchas veces en muchos sitios, pero es que es importante decirlo, que la voz no es solo la voz. O sea, no es solo lo que decimos, sino es el cómo lo decimos y solo en una inflexión, solo en un blanco, solo en un tono, estás transmitiendo mucho más toda la comunicación no verbal que incluso en la palabra, ¿no? Y eso es lo que hace al final que el oyente te sienta como que estás con él, que estás, pues ahora estamos seguramente, ahora mismo estamos 5 personas, estamos aquí 4 conectados, pero hay una quinta que está ahora a nuestro lado, que a lo mejor está pegándose un paseo y le podemos casi pasar el brazo por encima del hombro, ¿no? Y estar a su lado, ¿no? Estamos a tu lado, que lo sepas, ¿no? Y eso es la maravilla del audio, ¿no? O sea, estamos ahora con esta persona compartiendo este rato y a lo mejor hasta ahora al decírselo ha sentido como un poquito de emoción, ¿no? Y esta es la maravilla del audio. Yo creo que llega al corazón y para hablar de temas de psicología a mí me parece un 10. ¿Qué os lleva, ¿no? A dos profesionales como vosotros a querer siempre ir un poquito más allá, ¿no? Y querer seguir aprendiendo, querer seguir mejorando, la importancia, ¿no? Del aprendizaje en nuestra vida. ¿Saltas tú o tiro yo, Dani? Dale tú ¿Disparo? ahora, venga. Vale, Sí, dispara. pues a ver, yo creo que esto es como
que os pasa a vosotros igual, ¿eh? Yo creo que aquí nos pasa a los 4. Creo que una vez que entras es complicado salir, ¿sabes? Creo que una vez que te empiezas a plantear las cosas, pues es como que para empezar te das cuenta de que no tienes ni idea, que yo cada vez que estudio más me doy cuenta que no tengo ni idea, pero por otro lado, claro, quieres saber más, ¿no? Y luego te das cuenta de que el mundo va fatal. O sea, yo es que casi todas las semanas, como tengo amigos que por eso de tener el podcast pues me cuentan a veces cosas, es que cada semana prácticamente tengo un amigo que está de baja por ansiedad o que está pasando por una depresión. Es decir, eh, creo que el mundo es el culpable. O sea, el mundo que nos hemos montado es un mundo muy exigente, es un mundo de mucha tensión, de muchos estresores, de mucha presión. Yo la he vivido también, como seguramente todos los que están escuchando esto y como todos vosotros, pero hay momentos en los que se te escapa y no lo puedes gestionar. Entonces te empieza a hacer muchas preguntas, ¿no? De qué es este mundo y por qué estamos cogiendo estos roles, por qué estamos caminando así, por qué no ocurren otras cosas y te vas buscando soluciones y respuestas. Y cada vez pues te acercas más a una, aunque luego un buen día te das cuenta de que no tienes ni idea, ¿no? Pero bueno, luego hablamos, si queréis, de las soluciones que yo empiezo a encontrar para este mundo loco en el que vivimos, donde todo lo queremos rápido, ya, y queremos soluciones sin pensar y sin trabajar, ¿no? Bueno, a mí me ha llevado, como ha dicho Molo, muy parecido a todos, somos todos seres curiosos, ¿no? Queremos conectar y saber más de nosotros y el mundo y entender el mundo que nos rodea. Y yo creo que la conciencia es algo, o el autoconocimiento es algo que una vez que entras ya es muy fácil como volver atrás, ¿no? Son como diferentes niveles que vas subiendo de conciencia y ya luego lo de atrás como que no te sabe del todo bien, quieres seguir aprendiendo, ¿no? Para mí la conciencia es luz. Imaginémonos un cuarto oscuro en el que tienes que llegar a la cama y a lo mejor te empiezas a tropezar con cosas y aprendes a sortearlas, pero ni siquiera sabes qué es. Cuando empiezas a conocerte, es como si te diera una pequeña linternita en el que empiezas a ver, dice, ostras, esto que me estaba chocando, pues era una caja, ¿no? Y consigues apartarla. Y poco a poco le vas dando más luz a la habitación hasta que bueno, ves que no te gusta del todo como está y te gustaría reordenarla para que esté más a tu gusto y al momento de ahora, que es muy, muy importante. Y bueno, cómo no me va a gustar hacerlo, reordenarlo a mi forma, a cómo yo me siento ahora y que sea lo más cómodo para mí, ¿no? El conocerte más a ti mismo te ayuda a relacionarte mejor contigo mismo y con el entorno. Me ha encantado, Dani, la metáfora de la sala oscura y la linterna y me está imaginando como una especie de mazmorra, ¿no? Porque luego sales de la sala y en verdad había salas más grandes y luego había un castillo y luego es como lo que decíamos antes de que piensas que sabes mucho, te asomas al abismo del conocimiento y dices, a lo mejor me acerco a saber un mínimo de lo que pensaba que sabía. Y ya habéis contado un poquito, pues, por qué os gusta aprender, ¿no? O por qué seguís aprendiendo. Y ahora quiero ir más al cómo. O sea, ¿cómo aprendéis en vuestro día a día? Dale, Molo. ¿Tiro yo? Venga, pues a ver, por un lado está la carrera, ¿vale? Que la llevo, bueno, creo que la llevo bien, muy lento, pero la llevo bien, dedico varias horas al día. Intento usar el método Pomodoro y cuando lo uso pues funciona, ¿vale? Eh, y luego leyendo lo que cae en mis manos, pero sobre todo, fíjate, con curiosidad y pegando cambios y acercándome a muchas historias diferentes, ¿no? Lo último que he hecho así importante, hice un curso de MBSR, de Mindfulness, basado en la reducción del estrés, de 8 semanas, y aprendí muchas cosas, y no solo lo que aprendí, sino conocí gente súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues voy quedándome con cositas, aprendiendo cositas, pero sí que es verdad que también está el conocerse. Yo soy una persona que tiene que leer algo muchas veces para que se le quede, ¿no? Hay gente que se lee una cosa y ya automáticamente la pone en marcha y yo les admiro muchísimo porque, jo, me encantaría ser así, ¿no?
pero en mi caso no ocurre. En mi caso tengo que leer una cosa 253 veces para que luego diga, oye, venga, vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Así que bueno, leer mucho, trabajar mucho y escuchar mucho. Y esto me recuerda, Molo, ¿no? A lo típico de esa persona que quiere aprender a jugar al tenis y se compra todos los libros que hay que te enseñan cómo jugar al tenis, pero no se compra la raqueta para jugar al tenis, ¿no? O sea, es un experto en jugar al tenis, pero en su vida juega al tenis. Y con la mentalidad pasa un poco esto, ¿no? Por mucho que leamos, por mucho que hagamos cursos, qué importante es ese autoconocimiento, ¿no? De ponerlo en práctica, de tener conversaciones con amigos, con personas. Yo, por ejemplo, con Arenillas, he tenido conversaciones yo de 2 horas por teléfono que he aprendido mucho más que leyéndome 4 libros. Porque cuando tienes una persona consciente que es capaz de decirte contacto, ¿no? Pues como la impresión que das desde fuera, ¿no? Cuando te comportas igual de la forma que no te sueles comportar. Y es una persona un poco que te puede poner en tu sitio, ¿no? Y tú empieza a ir tu trabajo, ¿no? De todo eso que has aprendido en la teoría, de ponerlo en práctica. Pero claro, si esa práctica no se pone nunca, pues al final lees mucho sobre psicología, lees mucho sobre mentalidad, pero al final si te sigues comportando igual, no hay una mejora cuantificable. Es que hay 2 frases que a mí me gustan mucho, que son justo una la contraria a la otra, pero creo que las 2 son muy buenas, ¿no? Una es, ten mucho cuidado de aquel que solo se ha leído un libro, ¿vale? Porque se va a pensar que eso es lo único y lo va a defender a muerte, ¿no? Pero por otro lado, no te compres muchos libros, sino cómprate uno, lee uno y ponlo en práctica, ¿no? Porque muchas veces es verdad que vamos saltando y a lo mejor si solo uno de los 200 libros que te has leído de autoayuda o de psicología lo hubieras puesto en marcha, solo uno de esos, hubieras seguido a rajatabla, pues ya hubieras conseguido muchos más hitos que los que has conseguido, ¿no? Entonces, bueno, esas 2 frases creo que son muy representativas, pero creo que lo que has dicho es fundamental, lo de escuchar y atreverse a escuchar a personas que no te van a decir lo que quieres escuchar. Por eso es tan interesante a veces cuando lo necesitas y das con un buen psicólogo, ¿no? Con una buena terapia. Es genial, eso es increíble. O sea, cuando das con alguien, ya te digo, que de repente te empieza a llevar bien y caes en cosas que para ti eran muy claras y de repente te rompe los esquemas, es duro, porque es más fácil seguir con el esquema de siempre y no tomarse la pastilla roja de Matrix, pero cuando te la tomas y estás bien, con una buena ayuda, con un buen apoyo, empiezas a descubrir cosas que si no, no hubieras vivido en la vida, ¿no? Y sobre todo, Molo, qué importante es en esto que acabas de decir, de dejar ese ego a un lado, ¿no? Nos cuesta mucho aceptar que nos hemos comportado no de la mejor manera, o que nos hemos equivocado, o que estamos equivocados. Siempre tenemos nuestro ego, ¿no? Que nos vamos a intentar, con esos sesgos cognitivos, justificar nuestros comportamientos siempre que podamos, hasta la saciedad. Entonces, como tú dices, ya sea un psicólogo, ya sea un buen amigo, ya sea un familiar que te entienda y que te diga lo que no te gusta escuchar, pero que te lo dice desde el corazón, y tú, en vez de quedarte en esa justificación, intentar abrirte un poco, ¿no? Y escucharle y reflexionar. Y luego se podrá llegar a puntos en común, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me ha costado mucho, ¿no? Relacionarme con personas que yo les pueda decir con total sinceridad, sin miedo a que se lo tomen mal, sin miedo a que se cierren en banda, sin miedo a que se lo tomen como que me estoy metiendo con ellos. O al revés, ¿no? A mí hace tiempo también me costaba mucho aceptar críticas, pero críticas de verdad. Críticas de esas que pueden hacer daño y que tienes que respirar hondo y decir, hostias, pues igual sí que tienes razón, igual sí que esto puedo mejorar, lo puedo hacer mejor, ¿no? Cuesta muchísimo y creo que cuando encuentras una persona así, o un terapeuta, ¿no? Como estamos hablando, hay que valorarlo muchísimo, de verdad, porque creo, al menos yo en mi experiencia, es algo que cuesta mucho de encontrar. A mí la terapia y la vida, ¿no? me ha enseñado que realmente no somos libres o no somos tan libres como nosotros nos pensamos, que nuestra manera de actuar y nuestra forma de tomar decisiones tiene más que ver de nuestras experiencias pasadas de lo que nosotros nos pensamos, ¿no? Entonces, cuando comprendes esto y además comprendes que cuando una persona a la que quieres te está dando una crítica constructiva o te está tratando de decir algo para tú mejorar, te lo está diciendo desde el amor y desde
que quiere lo mejor para ti y está haciendo lo mejor que puede, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos ideas en conjunto te ayudan mucho más a recibir la crítica. Sí, no, siempre te iba a decir que al final me da la sensación, ¿no?, de que estamos en una sociedad de la palmadita en la espalda, el yo te digo lo que quieres escuchar y lo que no quieres escuchar no te lo digo a la cara, por lo que tenemos dos problemas. Uno, que quizás te crees mejor de lo que eres, y dos, que te crees que todo lo que haces está bien, porque nadie te dice lo contrario. Yo me he encontrado con personas así, ¿no? Que he visto cómo su entorno les criticaba, en cambio ellos, con ese entorno cercano que les criticaba, no eran conscientes, vivían como en una realidad paralela. Entonces, salir un poquito de esta palmadita tan fácil que tenemos, ¿no? Que está muy bien también decir las cosas buenas y creo que es todo nos alegra el día, ¿no? Que nos digan algo bueno, una crítica positiva, pero no el decir por decir, ¿no? Que todo tenga en sentido para que ese valor sea un valor de verdad y tú lo percibas como que es un valor verdadero y no algo falso, ¿no? Esa sociedad hipócrita de te digo lo que quieres escuchar, pero luego en cuanto te vas, pues hay una frase que a mí me gusta, ¿no? Intento siempre mantenerla en mi día a día, que es que si yo hablo de ti a las espaldas, siempre diré algo que yo te diría a la cara, ¿no? Voy a intentar nunca hablar de alguien a las espaldas que no sería capaz de decirle a la cara. Creo que eso es una máxima que yo la implemento en mi vida y me sirve, ¿no?, para recordar cuando estoy hablando de alguien, pararme a pensar, decir, ¿estoy criticando, estoy diciendo algo que le diría a la cara a esa persona? ¿O estoy diciendo algo que no sería capaz de decirle a la cara? Por lo tanto, no estoy haciendo nada productivo con lo que estoy diciendo. Voy a tomar un segundo Por eso es tan el consejo al importante principio rodearte. del señor Ay, Arenillas. Te he cortado, nos hemos cortado. Es que no, estaba hablando y como hablo tanto, córtame, Arenillas. Iba a decir una cosa buena de ti. Que cogiendo continúa. tu idea inicial de hablar en primera persona, yo os voy a decir cuando en muchas ocasiones yo no admito ese consejo, esa crítica, ¿no? ¿Vale? Porque a lo mejor le vale para alguien. Yo en mi caso, generalmente las que no aguanto es cuando siento, y muchas veces no es real, que me están intentando llevar por un camino que es el que yo no quiero. Esa crítica a nivel personal para decirte, esto lo estás haciendo mal, tenías que hacerlo así. Que casualmente es como esa persona quiere que tú lo hagas, ¿no? Entonces, yo a veces eso lo siento y a veces no es real, ¿eh? Está solo en mi cabeza, ¿no? Pero muchas veces cuando me niego a asumir esas palabras o esos consejos y hago más sesgos, es porque me siento atacado o siento que me quieren manipular, ¿no? Si le vale para alguien y luego a veces habrá sido real, pero otras veces no. Y entonces muchas veces es lo que pasa, ¿no? Que esa crítica la ves como un ataque, también porque ahí influyen muchas cosas y también influye la forma en la que se dicen las cosas. Que a veces una cosa dicha de una o de otra, pues cambia radicalmente. Pero bueno, ya os digo, yo dejo eso ahí porque si le vale a alguien, yo muchas veces no encajo las críticas porque me las tomo como un ataque y no como una ayuda. Y a lo mejor esa persona lo que quería era de mil amores darme un par de ideas buenas para mejorar. Pero en muchas ocasiones me ha pasado eso. También te digo, Molo, y ya te dejo arenillas, que también quizás te pase eso, porque nos pasa yo creo que a la mayoría de nosotros, porque creo que el porcentaje de críticas destructivas a las críticas constructivas está un poco desequilibrado, ¿no? Y más con esto de Internet, la mayoría de críticas suelen ser, pues como tú dices, ¿no? Te critico porque no estás haciendo lo que yo creo que hay que hacer, porque yo tengo mi verdad absoluta, por lo tanto tú estás equivocado. Y esas críticas al final pues no te hacen crecer ni como persona ni como profesional, ¿no? Al final simplemente, como tú dices, quieren que hagas lo mismo que harían ellos, ya está. En cambio yo voy a esa crítica constructiva desde el amor que te dice, pues mira, creo que esto quizás es este punto de vista, hecho de esta forma, podría estar mejor, porque igual no te has dado cuenta, pero esta persona se lo toma de esta forma. Que al final, que tampoco es una crítica, ¿no? Que la persona también que te dice esa crítica también esté abierto de mente, ¿no? Y que ambos podéis llevar un punto medio, ¿no? Un punto de acuerdo. Creo que esa es la crítica fructífera que necesitamos. Pero sí que es verdad que la mayoría de críticas, y a ti supongo que te habrá pasado, ¿no? Pues vienen desde el rencor, desde los sesgos, desde malas experiencias y desde mi verdad es mejor que la tuya. Sí, pero a ver, pero ya te digo, a mí las críticas, por ejemplo, a ver, sí, todas te afectan, ¿no? Y que diga que no es miente. Pero yo ya he conseguido que las críticas de personas que no me importan tampoco me afectan mucho. Pero el problema son eso, cuando vienen de tu pareja o vienen
de alguien cercano. Y luego hay muchas veces que ese alguien cercano no tiene una buena intención, ¿no? Pero hay veces que sí. Y a mí a veces me cuesta separarlo, y muchas veces, pues una crítica con buena intención inicialmente, la veo como un ataque, automáticamente te cierras en banda y ya no hay posibilidad de que exista esa comunicación. Por eso, bueno, también desde aquí mandar un mensaje a los que hagan críticas, si las quieren hacerlas bien, que cuiden mucho las formas, la forma, el trato, el acercamiento, ¿no? No todo el mundo lo encaja bien si es de una forma. Hay veces que hay que ir con un poco de suavidad. Sí, Arenillas, yo que te quito. Vale, dale Arenillas y luego le doy yo. Bueno, yo voy a ser súper breve. Simplemente iba a decir que con todo esto, ¿no? Por eso es muy importante rodearte de personas que sean sinceras y que realmente quieran lo mejor para ti. Y por supuesto luego tener tu propio criterio, ¿no? Que al final las críticas de fuera no deja de ser una opinión de otra persona con sus vivencias y experiencia y conocimiento, y al final tú eres el único responsable que decide cómo lo quieres encajar. Que como bien ha dicho Molo, obviamente todas las críticas nos afectan en mayor o menor medida, ¿no? Pero ahí también es trabajo nuestro. Cuando alguien nos regala algo, nosotros decidimos si nos quedamos el regalo o no. O qué hacemos con él. Y yo justo, o sea, yo he trabajado mucho en el tema de estar abierto a la crítica. De hecho, suelo preguntarlo, cada vez que pido opinión, pregunto cómo podría mejorar esto, o qué error has visto aquí. Intento preguntarlo a todo el mundo, pero sí que es verdad que yo peco mucho de actuar con el resto como me gustaría que actuaran conmigo. Y has dicho antes, Molo, una cosa que os voy a pedir consejo aquí a los tres, porque es algo en lo que estoy trabajando. David me lo dice mucho, y es la forma de transmitir las críticas. O sea, como yo quiero sinceridad conmigo, a veces peco de no tener nada de tacto, no ser nada empático, soltarte la bomba y decírtelo, no con rencor ni con maldad, pero porque sí que me gustaría que a mí la gente sea franca conmigo y sin rodeos, entonces actúo con el resto como me gustaría que actuaran, pero a veces el resto no es como yo y me cuesta entender esa parte. Entonces, para decir críticas, ¿qué consejos tenéis? Para decirlas con tacto, sin sacrificar sinceridad. Yo al final, pues lo que te digo siempre, ¿no, Sergio? El problema, ¿no? Al menos como lo veo yo, es que esperas que todas las personas actúen como tú actuarías, ¿no? Y esto es un problema que ya no solo con las críticas, que pasa con el resto de emociones o de pensamientos. A ti te gustaría que contigo sean francos, ¿no? Y te digan lo que se puede mejorar, lo que haces mal, lo que haces bien, y totalmente francos, ¿no? Y tú eso lo puedes gestionar muy bien. El problema es que no todas las personas son así, ¿no? Y yo te lo digo muchas veces, ¿no? Que a mí, conmigo eres muy franco, eres muy directo, y a veces te Demasiado a digo, veces. claro, a veces te digo incluso demasiado, pasa que yo te conozco, ¿sabes? Y yo no me lo tomo a mal, porque yo sé que lo haces para que yo mejore, en lo que creas que puedo mejorar, y lo haces desde el amor. Pero debes entender que todas las personas no funcionan así. Y muchas personas, como ha dicho Molo, ¿no? Si no sabes medir tus palabras, aunque sea el mismo mensaje, pero se lo pueden tomar, pues como ha comentado Molo, ¿no? Como nos ha pasado a todos nosotros alguna vez, cerrarnos en banda desde el primer segundo. Y una vez que te cierras en banda, ya es muy difícil que esa persona se abra de mente e intente entender lo que le pretendes decir. Entonces, al final creo que es trabajar un poco en las formas simplemente, ¿no? El no dar por hecho de que la otra persona, que igual no conoces tanto como me puedes conocer a mí, no tienes esa confianza, quiere que seas tan franco, ¿no? Igual esa persona tiene la autoestima baja, igual esa persona tiene un mal día, y esa crítica que para ti es una crítica sin más, ¿no? Que no va, pues esa persona se lo puede tomar como otro ataque a su autoestima, como otro ataque a su forma de trabajar, y eso hará pues que se cierre en banda. No sé, Dani y Molo, si pensáis algo Sí, darme parecido. consejos, por favor, Así que necesito mejorarlo mucho. que seguro que tenéis una visión más amplia que la mía, así que si quieres, Arenillas, empieza tú ahora. Vale. Bueno, yo lo que creo es que el cómo nos relacionamos con nosotros mismos determina en gran medida cómo te relacionas con el entorno, ¿no? Esto es una pregunta que te lanzo, Sergio, si nos la quieres responder o no, pero seguramente de la misma manera que con la que sueltas las críticas a los demás, te criticas a ti mismo o te lo dices con la Sí, misma suelo ser firmeza, bastante, dureza. eso es. Sí, suelo ser Cuando, bastante exigente y duro y sincero conmigo mismo, sí. Cuando entramos en lo internacional, a veces se peca de no ver a la otra persona y al final es un trabajo de dos, y si no
somos conscientes de que es nuestra manera de comunicarnos con nosotros mismos que hemos aprendido, cuando nos metamos en lo interrelacional y esté la otra persona delante, no vamos a ser capaces de verla y le vamos a dar lo mismo que nos damos a nosotros mismos. No sé si esto te suena. Molo, ¿cómo tú ves este asunto de las críticas? No, me encanta, me ha encantado lo que habéis dicho los dos, me ha encantado. Y por sumar, porque suscribo todo lo que habéis dicho, me ha gustado mucho el punto de cómo te tratas a ti mismo. Yo estoy trabajando ahora mucho el autocuidado, creo que hay que cuidar mucho cómo nos hablamos a nosotros, ese diálogo interno. Y a lo mejor, pues eso, empezar por ahí, ¿no? Como decía a lo mejor Dani, empezar a decir, cuando te des caña, Sergio, decirte, llevas toda la semana entrenando muy bien, o sea que muy bien, hoy no has entrenado bien, pero bueno, has entrenado muy bien el resto de días. Lo ideal lo puedes mejorar de esta forma, ¿no? Fíjate cómo cambia la forma. Entonces yo creo que cuando vayas a hablarte tú así, para cuando le hables a otro, que salga natural, ¿no? Esto es muy complicado, porque cada uno tiene su personalidad y su forma de ser. Lo que sí que te podría decir, así más para una tip que puedes usar, que puede que te funcione o no, porque como decía antes David, si esa persona, pues te tiene mucha estima y está con la autoestima baja, pues cualquier cosa que le digas que salga un poco de su vía le va a sentar mal. Bueno, oye, pues como le tienes aprecio, ya lo solucionarás, ¿vale? Pero una cosa que puedes usar es lo que llaman el modelo sándwich, ¿vale? Que es tú metes el mensaje de crítica en el centro, pero lo pones rodeado de buenas cosas, ¿no? Rollo de, El mira, sándwich de mierda que llaman, ¿no? De claro, pan, mierda, pan. efectivamente. Tú llegas y le dices, mira, ya sabes que, te tengo un montón de aprecio, me encanta entrenar contigo todos los días, hemos conseguido un montón de cosas, pero te voy a comentarte, el pero casi mejor que no lo metas. Intenta no usar el pero, ¿no? El pero rompe todo lo anterior. Y me gustaría comentarte que, yo qué sé, que me gustaría que fuéramos más puntuales, ¿no? Para quedar para entrenar, porque estamos perdiendo algunos días. Pero lo que te digo, hemos progresado un montón y vamos a ir progresando juntos. ¿Te parece bien que empecemos a quedar un poquitín antes, ¿no? Entonces es como esa crítica un poco más soslayada. Lo que pasa es que a lo mejor no te sale natural. Vale, entonces este consejo a lo mejor vale más para la gente que conoces menos. Pero los que conoces mucho, oye, tú eres así, te sale, lo haces de corazón, eres buena gente, pues te tendrán que conocer y aceptar como eres, ¿no? Así que bueno, explícaselo. Yo creo que sería muy bueno que se lo explicaras. Que cuando estés con esa persona le digas, mira, yo soy muy directo porque soy así, porque me sale así. Si en algún momento te sienta mal que sea tan directo, dímelo, ¿vale? Porque me ha pasado con más gente. Punto. Ya le has puesto en preaviso. Que iba a decir Molo que se lo explico a la gente y aún así, al ser tan directo, es cierto que aún así causa fricciones, porque no sienta bien a veces el ser tan directo. Y aún así se lo explico y he tenido discusiones con mi novia, con David, porque es cierto que cuando tú le dices a alguien, esto lo has hecho mal o has llegado tarde por esto y me has dicho a esta hora, y como que transmites la crítica de forma muy directa y de, mira, esto es así. Sí que es verdad que a veces de forma demasiado directa, pero me has dicho esto y has hecho esto, sin sándwich y sin nada, pues crea fricciones. Sergio, te voy a decir una cosa. Ahí Luis muchas veces dice una frase, a lo mejor te la tienes que aplicar, aunque es muy poco estoica. Dale, dice, dale. a veces tienes que elegir entre tener razón o ser feliz. Yo creo que la clave, que ya hablamos en una entrevista con Jano Cabello y Alberto de Macrowiza, es lo que comento al principio, ¿no? Que no podemos esperar de que todas las personas se comporten como a nosotros nos gustaría. Al final, tú una misma frase se la dices a 10 personas diferentes y cada persona la va a interpretar y se la va a tomar de diferente forma. Entonces, con la crítica, que es un tema más peliagudo, pues imagínate, ¿no? Hay personas que se lo pueden tomar muy bien, pero sí que es verdad que si vas pues sin ese sándwich ni siquiera, pues por norma la gente suele estar a la defensiva, ¿no? Y a la gente no le gusta verse que le señalen los errores, ¿no? De forma directa. Entonces, al final, o se van a justificar lo injustificable o se van a cerrar en banda. Por lo tanto, se van a crear esas fricciones de las que tú hablas, Sergio, y es que al final no van a ganar ni la persona que quieres que mejore, ni encima tú te vas a sentir peor o tampoco vas a ganar nada de provecho. Sigue siendo puntual. A lo mejor con tu puntualidad, esa persona de verte a ti que siempre es puntual y que siempre tienes tiempo para llegar a los sitios y que te da tiempo incluso antes, yo que sé, a fijarte en la puesta de sol, pues a lo mejor dicen, pues mola esto
esto que hace Sergio, ¿no? De ser Eso lo decía ya Molo Epícteto hace 2000 años, que no enseñes, ¿no? cómo se debe comer, sino come tú como es debido. Que al final predica con el ejemplo, ¿no? Oye, me ha gustado mucho esta parte de la entrevista, ¿no? Que ha sido como una mini terapia, ¿no? A Sergio. Y cómo mola hablar de esto con naturalidad. Y aquí quiero sacar este tema, ¿no? El tema de la psicología y el tabú. Desde mi perspectiva, quiero conocer las vuestras, chicos, a ver cómo lo veis, pero sí que creo que estamos ganando, ¿no? En esa mentalidad, en esa cultura de que ir al psicólogo no es de locos, ni está mal, ¿no? Parece que cada vez podemos decir con más naturalidad de que acudimos a terapia, de que vamos al psicólogo, porque yo hace años sí que tenía esa visión de que pues o te lo escondías o ni siquiera tus amigos te lo contaban o tú tampoco se lo contabas a tus amigos por miedo al que pensarán, ¿no? Bueno, creo que está más que visto que ir al psicólogo, pues igual que si tú te haces una contractura y vas al fisio, pues si con el psicólogo es lo mismo, pero a nivel de la mente, ¿no? Creo que son profesionales que nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, dos preguntas, a ver cómo lo veis. ¿De dónde nace este tabú hacia decir que vas al psicólogo? ¿Y creéis que estamos avanzando, ¿no? En esa visión más natural y hablar, pues como estamos hablando ahora, ¿no? En un podcast entre 4 personas en el que, pues, creo que menos Sergio hemos ido todos a terapia y se dice con naturalidad y no por eso nos miramos raros ni pensamos que tenemos un problema. Y aunque lo tuviésemos, que es que no pasaría nada, a eso voy. Aunque tuviésemos un problema grave, tampoco pasaría nada, ¿no? Que en vez de psicólogo fuese el psiquiatra. ¿Qué os parece este tema? Venga, Molo, dale tú ahora. Bueno, pues sí, o sea, hay un problema que es que todo el mundo, en este mundo en el que vivimos, yo siempre digo el alocado siglo XXI, pues vivimos de cara para afuera. Ese es el problema, ¿no? Pero vamos todos, o sea, no estoy diciendo de la gente, de la sociedad, digo yo mismo, bueno, aunque no me prodigo mucho en redes sociales, pero bueno, pues a veces me cuido de qué voy a decir o qué voy a contar. Creo que soy bastante transparente, pero todavía no del todo, ¿no? No al 100%, a lo mejor soy al 90%, ¿no? Pero bueno, y que es súper respetable, ¿eh? Que cada uno se tiene que guardar sus cosas, pero el problema no es que te guardes tus cosas, sino que de cara para afuera muestres una versión diferente a la tuya. Y creo que estamos tratando de mostrar siempre que somos perfectos y claro, el reconocer que se te ha ido de las manos, que no sabes afrontar una situación, que tienes ansiedad, que el estrés te come, que llevas de bajón 2 semanas, pues eso es como lo contrario a lo que se vende, ¿no? Que es lo que se ve en Instagram y lo que tiene más likes. Entonces, ese es el problema, que creo que tenemos miedo de asumir lo que es la realidad, porque la realidad no es esa red social. La realidad es que somos seres humanos, hemos vivido cosas muy duras, las gestionamos con las herramientas que tenemos y hay muy pocas personas que tengan de nacimiento y de haberlas aprendido en su entorno familiar desde pequeño unas herramientas perfectas. La gran mayoría tenemos que ir consiguiéndolas con el paso del tiempo. Entonces, yo creo que tenemos miedo a mostrar debilidades y tenemos miedo a salirnos del paradigma de la perfección, ¿no? Y es eso, o sea, nunca subimos una foto donde se nos vea un poco un Michelin y no ponemos una foto de tristeza, ¿no? Afortunadamente hay gente que sí que lo hace, pero si tú me gustaría hacer el ejercicio ahora con vosotros, poner a ver si ponemos smile, ¿no? O ponemos alegría, ¿vale? A ver cuántas entradas hay en Instagram. Y si pones tristeza, a ver cuántas entradas hay en Instagram. Sería curioso verlo, ¿no? Cuántas entradas hay de uno y de otro para darnos cuenta de que de una emoción se habla mucho y de la otra, que a lo mejor ahora está súper presente, no se habla nada, ¿no? Y fíjate que importante lo que ha dicho Molo, que yo creo que también viene porque se tiende a polarizar las emociones, ¿no? Como que la alegría es buena y la tristeza es mala o está mal vista, ¿no? Y yo creo que todas las emociones son necesarias, están ahí, nos están enseñando algo y nos ayudan a ser nosotros mismos. Entonces yo creo que el camino puede ser la naturalidad y mostrarte auténtico. Ahora estoy triste y ya está, y no pasa absolutamente nada.
Sí, el aprender que es parte del camino, ¿no? Que hay subidas y bajadas, que vemos la felicidad o... Sí, vemos la felicidad como que hay que estar alegre todo el rato, que siempre hay que estar en subida y no nos damos cuenta de que esos días de mierda, esos días que te levantas, que no te apetece hablar con nadie, que sin más, que no te apetece, que estás pues mohino. Me decía mi madre, hoy parece que te has levantado mohino. Y esos días los tenemos todos y al final son los que hacen ese camino, ¿no? Y que disfrutes ese día que luego estás con amigos disfrutando a tope. Pero realmente no acabamos de valorar esos días porque no los enseñamos. Lo que decíamos lo de la cámara de eco que nos creamos a nosotros mismos, de ves las historias de Periquito, está feliz, de Juanito, también está feliz. Ves todo, felicidad y dices, pero si yo hoy tengo un día de mierda. Sobre todo, Y como que te Sergio, vienes más abajo. normalizarlo, ¿no? O Sí, sea, nos venden de que hay que estar feliz las 24 horas del día, los 7 días a la semana y todos los días del año. Y no, la vida son, pues, no es algo lineal, ¿no? Tienes tus bajadas, tienes tus... Sí que es verdad, ¿no? Que hay que intentar conseguir, pues, esa balanza positiva, ¿no? Al final del día, al final de la semana, del año, pero que hay que normalizar, estar tristes, que las emociones negativas están ahí por algo, ¿no? Y hay que saber aprender a gestionarlas sobre todo para que no vayan más allá, ¿no? Y no nos provoquen problemas pues como la ansiedad, como la depresión, pero que si llegan, pues que normalizar e intentar ponerle o usar las herramientas necesarias como puede ser pues el autoconocimiento o ir a un terapeuta, un profesional para que nos ayude a conocernos a nosotros mismos y a ser más felices y entiéndase bien, ser más felices como cómputo global. No podemos estar felices todo el día, a todas horas. Es imposible. Pasa que sí que es verdad que tú lo has dicho, Molo, tú lo has recordado ahora, Sergio, que nos llegamos a creer que la vida de Instagram, en el que todos son sonrisas y todo es vida maravillosa, incluso sabiendo que no es así, pero como lo vemos día tras día, lo interiorizamos como que al final sí que es eso la realidad. Y eso es la vida de muchos. Y no. Todos tenemos nuestros días de mierda y no pasa nada por decirlo. Pero bueno, pero al final, ¿quién es el primero que lanza la piedra, no? ¿Quién es el primero que sale a...? Esto es como el decir, no, y es que las redes sociales, los móviles, ya, pero es que si te quitas todo, al final te tienes que ir a una cueva a vivir. O sea, porque al final la sociedad te obliga, ¿no? A nivel profesional, a nivel personal, si quieres mantener contacto con tus amigos, con tal, casi que te obligan, entre comillas, a usar esas herramientas. Entonces esto, sí, ya, pero ¿quién es el primero que tira la piedra, no? ¿Quién es el primero que aparece en las redes sociales contando sus miserias con total naturalidad, ¿no? Al final tenemos ese miedo a ser juzgados, ¿no? Porque como no lo hace nadie, no voy a ser yo el primero, ¿no? Que se lance así al acantilado. ¿Qué opinas, Molo? Pues que no hay emociones negativas, ¿no? O sea, yo creo que las emociones, el problema es cualquier emoción mantenida demasiado en el tiempo, ¿no? Eh, y sin control, ¿no? Porque, no sé, o sea, una persona, por ejemplo, un rasgo del trastorno bipolar, que es una enfermedad muy jorobadilla, son los episodios de estar demasiado arriba, ¿vale? Los periodos de manía. Entonces, a lo que voy es, yo creo que, bueno, y aquí siempre hay que hablar con mucho cuidado cuando se habla de estas cosas, ¿vale? Porque muchas veces, el otro día veía una serie de televisión y empezaban a decir, es que este está esquizofrénico, este está no sé qué, ¿sabes? Como de forma despectiva y como de forma... Hay que tener mucho cuidado y mucho cuidado con las etiquetas, ¿no? En tema de... Porque aparte es que está muy presente, o sea, yo hice un podcast sobre el trastorno bipolar y la de gente que me ha escrito y colegas y conocidos y me dicen, oye, yo no lo he contado nunca, pero tengo ese diagnóstico o me lo estoy, o sea, o en mi familia esta persona tiene ese diagnóstico, tal. No sé si es más de un 1% de la población, o sea, que es mucho Pues más de lo que eso pensamos. es mucho, ¿eh? Sí, sí. Claro, y no sé, creo que es más de uno y también en esquizofrenia creo que también es más de un 1%, ¿no? Y gente con la que estamos tranquilamente, seguramente a lo mejor algún día hemos compartido un rato y que, bueno, pues tienen bueno, pues su tratamiento o lo que sea, ¿no? Pero a lo que iba es, esta parte, fíjate que cuando lo cuento y ahí se queda, pero siempre me da apuro cuando trato temas de este tipo, ¿no? Porque lo tengo muchísimo respeto. Pero a lo que iba es, una emoción de tristeza o una emoción de ira es mala. ¿Es mala la rabia? ¿Es mala o la tristeza? Porque fíjate, la tristeza lo que te hace ya fisiológicamente es bajarte, es llevar tu estado físico al cansancio, a que te quedes en la cama, a que no tengas ganas de salir. Vale, ¿para qué
hace eso el cuerpo? ¿Qué haces cuando estás en la cama de bajona? Estás buscando una solución al problema. Necesitas rebajar el ritmo de vida que llevas para tener tu tiempo solo en la habitación y pensar en la solución del problema. ¿Cuándo te cabreas? ¿La ira es mala? Muchas veces la ira es un gesto de que estás saliendo de un periodo de tristeza, de una depresión, porque es cuando de repente te sientes empoderado y ves que tienes una forma de salir de un problema, ¿no? Entonces, ¿hay emociones negativas? No. A lo mejor hay momentos en los que nos quedamos demasiado enganchados en una emoción y ya se deja de ser adaptativa, ¿no? Pero Quizás todas las solo emociones... hay emociones mal gestionadas, ¿no? Estaría mejor dicho. Hay emociones que hay estados muy continuados con una emoción que deja de ser adaptativa, podemos decir, ¿no? Yo creo que esa sería la explicación que más puede cuadrar. Aquí no estoy con mi compañero Luis Muñoz, que siempre le digo, Luis, ¿qué tal? ¿He ido bien? ¿No? Que él es psicólogo clínico o la estoy liando. Pero básicamente eso, yo creo que las emociones tienen todas un objetivo, que es que estemos bien. El problema es cuando nos quedamos en una o cuando no la utilizamos para pasar al siguiente estado. El objetivo es estar más o menos en equilibrio, sin más. O sea, el objetivo es el equilibrio. Joder, Molo, suscribo cada palabra que has dicho. Me encanta la conversación que estamos teniendo. Antes, yo también quería puntualizar una cosa que ha dicho David, y es que el objetivo, ¿no? El objetivo o el balance de todo el año es estar feliz o que salga felicidad. Y en mi caso, con el paso del tiempo, mi objetivo cada vez más es estar más conectado con las emociones que sienta en ese momento. Porque yo creo que para mí por ahí está el camino de conocerme y de poder relacionarme mejor conmigo mismo. Pues estoy de acuerdo con los dos. Ahora te dejo, Sergio. Y sobre todo, Molo, me ha gustado tu aclaración porque, bueno, Sergio y yo hablamos mucho sobre estoicismo también en este podcast y nos damos cuenta de que la gente suele entender muchas veces mal esta filosofía, ¿no? Suele entender como que el estoicismo intenta erradicar estas emociones negativas, y digo negativas entre comillas, como puede ser la ira, el enfado que has hablado, la frustración. Y el estoicismo lo que se trata es de gestionar, ¿no? De una mejor manera. Al final, que si estás enfadado, no estés enfadado todo el año entero, ¿no? Que aprendas a gestionar de dónde te viene esa ira para que al final, pues, que esas emociones tengan su porqué, pero no un porqué mantenido en el tiempo que sí que ya es contraproducente. Pero en ningún momento pretendemos, ni nadie puede pretender, creo, es erradicar las emociones, ¿no? Al final tienen su causa biológica y si están ahí, creo que lo has explicado muy bien para entender del por qué la tristeza, el por qué la ira. Has puesto unos cuantos ejemplos que creo que nos ha servido para entender por qué sentimos esas emociones, ¿no? ¿Cuál es la causa? Que quizás hace millones de años pues tenían una causa quizás más importante, ¿no? Y ahora pues la biología del ser humano ha cambiado muy poquito, pero la sociedad sí que ha cambiado muchísimo, ¿no? Esto pasa con los sesgos cognitivos, ¿no? Que a veces tenemos sesgos quizás demasiado ancestrales para la sociedad y la cultura que tenemos hoy en día, pero totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, que al final no se trata de erradicar ninguna emoción, sino de aprender a entenderlas y a gestionarlas mejor, ¿no? Yo, si me dejáis, y os paso la siguiente bola, y es hacer la diferenciación que hizo Joan Gallardo cuando vino a nuestro podcast, que él dijo una frase que es ser feliz pese a todo. O sea, tú puedes ser feliz aunque tengas días de tristeza. O sea, yo no veo la felicidad como estar siempre en un pico de estado anímico arriba todo el rato. O sea, la felicidad es algo más que se mide en periodos grandes de tiempo, no en un momento aislado de tu vida. Yo diferenciaría eso. Molo, si tienes que hacer algún matiz lo haces, pero antes quiero rescatar el tema de Arenillas, que ha dicho ese objetivo que comparto con él, que es el estar conectados. Y al final, por suerte o por desgracia, y es una herramienta, pero tenemos la vía de escape más rápida para no estar conectados, que es a la que Molo le dedicó la última temporada de Saliendo del Círculo, nuestro teléfono móvil. Entonces, simplemente abrir este melón de cómo utilizar el teléfono móvil, pero seguir estando conectado, seguir escuchando esas emociones negativas que hay que gestionar y no sentir ansia, sentir ira, sentir tal y boom, a Instagram, porque es el estímulo, es lo que nos pide el cuerpo, es la vía de escape rápida. A mí me gustaría lanzar una pregunta a nuestro querido oyente, a esa quinta persona que está aquí con nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a pasear dejándote el móvil en casa? Paseando simplemente solo, estando contigo.
Ahí lo dejo. Pero contesta en voz alta, venga, que te lo ha preguntado Dani. Está pensando, ¿eh? No. Lo está pensando, pero sí. Creo que la mayoría de nuestros oyentes, incluso yo, me pongo de ejemplo, nos va a costar recordar ese momento. Y wow, ¿no? Da miedo, ¿no? Al mismo tiempo, justo lo que hablaba al principio, ¿no? De que hoy había surgido un imprevisto con el podcast, necesitaba a Sergio y ¡ay! Se acaba el mundo, no puedo contactar con él, tiene el móvil apagado, por Dios. Pues que bueno, luego yo me conectaba a la llamada y me estaba riendo de él, estaba diciendo, claro, ¿qué te has puesto nervioso? Que al final no ha pasado nada y se ha solucionado todo, pero bueno, te dejo a Arenillas, que estaba haciendo un poco la contestación de esa quinta persona, que es la misma contestación que te doy yo, que es pues hace tanto tiempo que ni me acuerdo, la verdad. No, yo realmente quería lanzarle esa pregunta. Si me la respondo a mí mismo, ahora que soy consciente, cada vez trato de hacerlo más porque me he dado cuenta de que cuando empiezo a sentir alguna emoción incómoda o algo me está ocurriendo, tengo como el automatismo de coger el móvil o abrir el portátil, somos como que cambiar el chip y irme a otra cosa. Y ahora lo que estoy haciendo es, no, me voy a quedar con esto, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy evitando y vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Claro, yo suscribo ahí 100%. Creo que es un poco una reflexión. De hecho, me falta todavía, aunque tengo grabado, sacar el último capítulo, que es un poco así reflexiones finales. Pero bueno, el que escuche la última temporada de Saliendo del Círculo, ya con los 3 capítulos que hay, ya se entera un poco de lo que hemos compartido. Pero yo la reflexión final fue justo esa, ¿no? Somos personas que están en una sociedad, vivimos en un mundo donde todo es para ahora, donde todo lo queremos ya, donde no cabe la opción de aburrirnos, ¿vale? No la barajamos, no está. O hacer cosas que no nos produzcan dopamina constantemente, ¿no? Entonces, claro, esa conexión continua con lo de fuera, ¿qué conlleva? ¿Qué desconexión conlleva el conectarte con lo de fuera? Contigo dentro. Desconectarte contigo. Efectivamente, estás conectado con lo de fuera, pero no estás conectado contigo. Dicho esto, ya sabemos que son palabras, que sí, esto está muy bien decirlo, pero sí, es muy complicado. Si fuera fácil, seríamos todos felices y iríamos zen por la vida. Pero, si de vez en cuando te acuerdas, pues puedes empezar a hacer cosas como lo de apagar el móvil, que fijaos, yo lo he empezado a hacer en serio a raíz de este podcast. Y lo que hago ahora es una cosa muy sencilla, que es apagar el móvil a una hora, menos los jueves, que sí que lo dejo encendido hasta última hora. El resto de los días, a lo mejor a las 10 y pico de la noche, como muy tarde, lo apago y no lo enciendo hasta que al día siguiente lo necesito. Y es genial. Y es eso que seguramente ahora lo dices y de palabra dices, eso es muy fácil de hacer, vale, hazlo. Hazlo porque ahí vas a darte cuenta de que has acostumbrado a tu cerebro a darle continuamente impulsos, dopamina, ese saber a última hora antes de cerrar los ojos si te han dado me gusta a la última foto, eso te está perjudicando. Pero bueno, puede más la necesidad de esa dopamina que el conectarte contigo y reflexionar, por ejemplo, o hacer una meditación. Esas cosas las dejamos como para otro, ¿no? Nosotros queremos ver el último tuit, cabrearnos un poquito y es lo que nos pasa. Y ya te digo, o sea, no lo digo por la sociedad, digo que somos así, que es el mundo en que vivimos y nos comportamos así. Pero oye, si te apetece, pruébalo y luego nos lo cuentas. Y por favor, que os escriban, ¿vale? Que os manden un correo y os digan, yo escuché el podcast y lo probé. Pero que lo prueben de verdad, yo de hecho, bueno, pues el tema del móvil, ¿no? Que estamos hablando, yo de media, pues estos programas que te miden un poco las horas que pasas durante el día, ¿no? Y yo hasta hace poco, pues tenía de media 3 horas y media al día, lo cual me parecía Eso es una birria. Bueno, pues a mí me parece una barbaridad. Se lo digo porque yo he tenido, cuando empecé a pensar en hacer este podcast, yo a veces tenía 8 horas. Wow. Tenía el doble. Pero es que además, gente que me ha escrito para el podcast es que me hablaba de 12 horas. Es que 3 horas y pico. Sí. Estás en el lado de los que usan poco el móvil. A eso voy. Pues bueno, yo ahora este mes lo miré más ayer y tenía de media 2 horas y media, que sigue siendo para mí mucho. Para mí lo ideal sería
pues lo justo para el trabajo y un poquito para mantener el contacto con mis amigos, con mi familia y también pues cuando tenga la mente que no quiera ya más saturación, pues liberarme un poco, ¿no? Unos cuantos minutos sin sentirme culpable. Pero sí que hablo con parte de mi entorno, con personas y como dices tú, Molo, digo, oye, mira, instala esa aplicación a ver cuánto pasas. Hostia, 6, 7, 8 horas. Pero eso es la media, como has comentado. O sea, 6, 7, 8 horas. Y, joder, es que asusta. Y todos son conscientes, ¿no? De que pasan muchísimo tiempo, ¿no? Al principio todos se asustan. Hostia, 7 horas al día. Echan unas cuentas rápidas y dices, hostia, es que son muchos días al año. Días completos. Pero se queda ahí. Sí, pasó mucho tiempo. Uf, qué mal. Pero... Pom. ¿Cómo podemos hacer? Tú has hablado y, como has dicho, ¿no? Quien crea que esto es fácil, que lo pruebe. Es muy difícil, ¿no? Cuando el cerebro se acostumbra a un hábito y más cuando ese hábito te genera, ¿no? Ese estímulo constante, ese estímulo externo, esa serotonina, qué difícil es, ¿no? Tener esa disciplina para decir, no. ¿Qué herramientas habéis usado vosotros? Pues, por ejemplo, tú, Molo o Arenillas, joder, has pasado de 8 horas a contarnos como hasta ahora, pues que apagas el móvil y al día siguiente lo enciendes cuando lo necesitas. Eso es un cambio radical. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu estrategia, ¿no? Porque al final es lo que hablo yo con la gente, ¿no? No os penséis que si lo estáis usando 8 horas, de repente pretendéis usarlo media hora al día, porque no. Eso como mucho os durará 3 días, pero necesitáis una progresión, una adherencia, ¿no? Que vayáis paulativamente, poquito a poquito, hasta conseguir esos nuevos hábitos que queréis. Entonces, supongo que en tu caso, Molo, también ha sido progresivo. ¿Qué herramientas o qué hábitos usaste para quitarte esta dependencia total? Pues a ver, yo ahora pues tengo 2 horas y pico, pero tampoco... Y hay días que tengo 1 hora y días que tengo 20 minutos, ¿vale? Pero bueno, 2 horas y pico puedo tener, que con respecto a 8 horas de antes, pues ni tan mal. Pero sí que es verdad que son horas muy diferentes a las de antes. Es decir, ya no es solo el uso que le das, sino o sea, ya no es el tiempo, sino el uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo primero que hice fue ver todo el tiempo que dedicaba a redes sociales y me puse un temporizador. Yo tengo un máximo que, bueno, muchas veces me lo salto y a veces tengo que quitarlo porque a lo mejor tengo un directo en Instagram o un Twitter Spaces y tengo que quitarlo, pero yo tengo un máximo de 15, 20 minutos por red social al día, ¿vale? De uso. Se me para ya el móvil, o sea, no me deja acceder a no ser que yo le diga que se lo salte. Entonces, bueno, pues sé que tengo ese tiempo. Luego WhatsApp me puse una foto que ahora ya no sale foto, pero puse una foto que decía, no estoy en el WhatsApp, si me necesitas mándame un correo electrónico. Y lo que hago es que el WhatsApp ya casi no lo miro. Lo miro muy por encima y, oye, si coincide que me has mandado un mensaje y que te quiero leer, porque yo ya he acostumbrado, que es lo que decía al principio del Pero, podcast, Molo, ¿no? acabas de destapar tu secreto y ahora la gente que te escuche va a saber que sí que tienes WhatsApp. No, porque, a ver, lo saben, pero ya les he educado. Te van a inundar otra vez a mensajes. O sea, la variable ecológica, que es el entorno, yo ya lo he educado. Por eso decía lo importante que ha hecho Sergio de estar educando a su entorno de cuál va a ser su uso del móvil, ¿no? Entonces yo ya estoy educando a mi entorno de que soy así, que ya no te voy a contestar al momento, que no te voy a responder al momento, que, o sea, ya dejan de tener expectativas conmigo con respecto a recibir una respuesta instantánea. Entonces yo tengo un montón de mensajes en el WhatsApp, pero realmente, pues como voy a dedicarle solo 20 minutos, pues miro los mensajes que creo que son más nutritivos o de la gente a la que más le puedo aportar y más me pueden aportar. Y el resto, si tengo tiempo, lo voy a mirar. Pero si tengo un grupo de colegas de la universidad, pues oye, a lo mejor no lo miro más que una vez cada 15 días a ver qué tonterías hay por ahí, ¿no? Pero no lo voy a mirar con asiduidad. Entonces, básicamente es ir poniendo esas... ver cómo lo usas, porque una cosa que sí que sacamos en el podcast es que si usas tu móvil para escuchar podcast, lo estás usando genial. Es una herramienta que es como si fuera una radio. ¿Es malo escuchar la radio muchas horas? Yo creo que tenerla de compañía no está mal, ¿no? Tampoco pasarse, ¿no? Siempre buscando el ecuador, el límite, el equilibrio. Pero yo te diría que empieces a mirar no solo el número de horas, sino a qué se lo dedicas. Y las horas que dediques a escuchar este podcast, no las cuentes, ¿vale? Porque esas son horas de formación, de nutrición, de compartir un rato con colegas. Y luego eso, dar pequeños pasos. Yo el que digo simplemente es ese, prueba ese solo, pruébalo. Si a lo mejor notas que se te ha ido de las manos y que te hace falta pedir ayuda porque no puedes con ello, pero oye, si puedes
conseguir apagar el móvil y dejarlo en una habitación que no sea el dormitorio y estar toda la noche sin tenerlo al lado y levantarte y no encenderlo nada más levantarte, joder, ya me parece eso un hito tremendo, porque quieras que no, somos seres sociales que vivimos en un mundo donde necesitamos tener teléfono móvil. O sea, ya no se concibe no tener teléfono móvil. Es que si no tienes teléfono móvil, no te puedes abrir cuentas en muchísimas aplicaciones profesionales. O sea, no puedes vivir sin un número de móvil. O sea, eso ahora mismo, no sé, a lo mejor se puede, de alguna forma, pero yo no la conozco. Pero no puedes tener a lo mejor una cuenta de correo en algunas plataformas si no pones tu número de móvil. Entonces es una necesidad, pero el tema es, la frase resumen podría ser que tú lo manejes como quieras y que no te maneje a ti. Y la última cosa que ya que digo, y ya no digo más, perdona que hablo muchísimo, es que sepamos que es muy difícil. O sea, que sepamos que es muy complicado. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años utilizándolo y llevamos muchos años donde hemos recibido refuerzos intermitentes, ¿vale? Y eso es lo que más nos crea adicción, el refuerzo intermitente. O sea, bueno, abro la aplicación y a lo mejor me ha dado like, yo qué sé, pues la chica que me gusta. O a lo mejor no, pero lo abro siempre con la esperanza de que me haya dado like en la última foto que he publicado, ¿no? Entonces, como puede que en algunas ocasiones recibamos ese refuerzo, pero puede que no, nos crea más dependencia que si recibiéramos refuerzos siempre que abriéramos la aplicación. O sea, el refuerzo constante es menos adictivo que el intermitente. Y el móvil, sobre todo con muchas aplicaciones, tiene refuerzos intermitentes y hay que ser conscientes de que nos va a costar, pero no es imposible. Que me ha recordado a Skinner con las palomas, la gente que le interese la psicología conductivista y lo de la recompensa variable, que al final es lo que el pico de dopamina es increíblemente grande. Y hablando de psicología, mi consejo, creo que lo dice Luis Muiño en un episodio de Entiende tu mente, sobre hábitos que tenéis, corrígeme Molo si me equivoco, pero sé que lo dice Luis Muiño, y es rellenar ese hueco cuando te quieres quitar un hábito. O sea, poner una actividad antes de quitarte todo eso y que dejar ese vacío en tu vida, vale, ¿por qué vas a sustituir ese tiempo que estás con el móvil? Vas a escuchar podcast, vas a leer, vas a entrenar, vas a salir a correr, vas a salir a pasear sin el teléfono. Pues yo empezaría también por esa parte de en qué vas a emplear tu tiempo, porque muchas veces es el no saber cómo usar el tiempo y no saber cómo gestionarlo lo que te lleva a la opción más fácil, que es deslizar todo el rato en tu teléfono y perder el tiempo con el móvil. A mí me gustaría añadir un tip a todo lo que ha dicho Molo, y es que lo más probable es que falles. Somos humanos y, como has dicho, Molo, pues llevamos repitiendo ese hábito durante muchos años, y por mucho que nos propongamos que a partir de mañana vamos a dejar de estar tanto tiempo en el móvil, vamos a apagar el móvil, vamos a fallar. Vamos a fallar. Habrá un día que dupliquemos las horas que pensábamos estar. O habrá otro día que no lo apaguemos, cuando nos dijimos que lo vamos a apagar todos los días. A mí eso me pasaba y me frustraba mucho, ¿no? Porque era como que no avanzaba. Pero luego, al final, si ves un poco los datos, ¿no? Y vas mejorando. No vas mejorando como tú te piensas, que es como funcionan un poco, pues, todos los objetivos que nos planteamos en la vida, que no es una línea recta, ¿no? Del punto A al punto B, pero vas progresando sin darte cuenta. Entonces, mi consejo es que no te frustres, que seas consciente de que vas a fallar, de que habrá días que no cumplirás lo que te hayas propuesto. Tampoco te resguardes en esto, ¿no? De decir, no, como no pasa nada, pues fallo todos los días y al final me sigo comportando como siempre. Pero inténtalo, y si un día fallas, no pasa nada. Al día siguiente vuelve a intentar lo que te has propuesto y verás como que cada vez te resulta un poquito más fácil, ¿no? Y digo un poquito más fácil porque es muy, muy difícil, y si lo intentáis os vais a dar cuenta de que os va a costar muchísima disciplina y muchísimo trabajo en vosotros mismos. Bueno, y hemos hablado todos, pero tú, Arenillas, cuéntanos un poquito cómo es tu relación con ese churri, con ese móvil que todos tenemos. Bueno, es que lo está diciendo todo tan claro, tío, que me cuesta aportar algo más. Yo solo añadiría que le demos conciencia también, ¿no? Ahí la conciencia, ¿para qué lo estamos utilizando? Esa persona que lo usa 8 horas, ¿no? El para qué estás utilizando el móvil. Ahí Molo también ha dado una de las claves. Si lo estás utilizando de manera consciente porque en ese momento te quieres formar o porque lo necesitas para trabajar, bueno, pues al final el uso será tan grande o tan pequeño
dependiendo de tus circunstancias. El problema viene cuando lo usamos de manera inconsciente y lo usamos para, pues, tapar agujeros o para no te sientes feliz y necesitas ese pico de dopamina, en fin. El hacer una mirada hacia adentro y ver qué es lo que te está pasando con eso, ¿no? Y ya para terminar esta parte, vi una ilustración que me hizo mucha gracia de MacroWizard que compartió él, que se ve un libro súper grande como el Quijote y pone el manual para dejar de usar el móvil cuando vas al baño. Y era como de 1200 páginas, ¿no? Y haciendo una crítica a que realmente es tan sencillo como no cogerlo, pero es algo súper, súper complicado, ¿no? A mí me gustaría cerrar, chicos, que llevamos ya 1 hora y media y la gente ya le estará empezando a entrar un poco ya el sueño, pero hay una cosilla que sí que quiero preguntaros antes ya de despedirnos. ¿Pensáis que cuando tenemos un problema, pues ansiedad, estrés, demasiada ira, cualquier problema que nos afecte a nivel mental y como consecuencia pues en nuestra vida, podemos tratarlo de alguna forma siempre nosotros mismos, de forma autoconsciente, pues escuchando tu podcast, Entiende tu mente, leyendo libros, hablando con amigos? ¿O va a haber siempre, y ya no hablo de patologías, ¿vale? Hablo simplemente de problemas leves, entre comillas, o siempre es más recomendable ir a un psicólogo o a un terapeuta y que sea esta persona la que nos indique las pautas? ¿O creéis que nosotros podemos salir de ese camino de ansiedad, de esa depresión? ¿O siempre va a ser aconsejable, como mínimo, acudir a un profesional? ¿Quién dispara primero? Vale, si queréis le doy yo, que soy el que menos criterio tiene aquí para opinar, y así luego me podéis dar hachazos y corregirme si meto la gamba. A mí me gustó mucho cómo definió Teresa al psicólogo, que al final es una persona que te ayuda a entrenar la mente y a mejorar tus habilidades cognitivas, a cómo aprendes. Entonces yo lo veo eso como un entrenador. O sea, yo he tenido épocas de ir al gimnasio con entrenador y sin entrenador. Y con la mente todavía no he probado con un psicólogo, estoy abierto a probar, pero yo lo veo como eso. El psicólogo te va a ayudar muchísimo más que por tu cuenta, porque vas a tener una persona que te va a guiar, pero puedes hacerlo sin psicólogo. O sea, yo creo que puedes hacerlo sin psicólogo, pero el psicólogo obviamente es una persona que se ha formado, que sabe cómo aprende la mente, que sabe sobre los comportamientos, sobre las conductas humanas, y te va a cortar mucho camino y te va a ayudar muchísimo a conocerte mejor. Pero creo que sí que se puede hacer solo. Esa es mi opinión. Dale tú, Molo, si quieres. A ver, aquí la clave es cuando cuando está limitando tu vida, ¿no? O sea, creo que cada uno es cada uno y cada uno tiene sus recursos, pero hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, una persona que está teniendo un ataque de ansiedad muy gordo, pues siente que ha perdido el control y a lo mejor esa persona pues acaba en el médico porque realmente tiene síntomas muy, muy heavies, ¿no? Y lo está pasando realmente mal. Y es una cosa muy habitual, es que a veces pensamos que no, esto le pasa a poca gente. No, le pasa a mucha gente. O sea, la cantidad de ansiolíticos que se venden en las farmacias es increíble. Y es la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, yo creo que el tema es limitación. Si ese problema que te acontece es un problema que no te está limitando, que tú sigues haciendo tu vida normalmente y que simplemente, bueno, pues te encuentras un poco vacío, pero crees que tienes las armas suficientes como para seguir adelante, perfecto, adelante por tu cuenta, seguro que puedes avanzar mucho. Pero es que cuando ya tienes esa limitación, pues empiezas a limitarte cada vez más y van apareciendo los miedos, y de los miedos pues puedes llegar a la fobia y puede llegar a un momento en el que no quieres salir de casa ni ir a ningún lado porque todo te da miedo y te da miedo tener otra vez un ataque de ansiedad. Entonces, yo creo que cada uno tiene que evaluar si ese proceso por el que está pasando está bajo su control, un poco de dicotomía de control, ¿no? Muy estoica, o si no está en su control. Y si no está en su control y es una cosa que le va a afectar, y que no se la puede quitar de en medio, porque si dices, bueno, lo que me afecta es el trabajo, pero puedo dejar de trabajar aquí y me voy al curro de enfrente. Perfecto, si eso te lo va a solucionar, pues ahí tienes la solución. Pero si no la tienes, si es una cosa que te limita y que te está causando un malestar, incluso has ido ya al médico de familia y te ha recetado ansiolíticos, pues yo sí que iría a un psicólogo y buscaría formas para volver a retomar ese control, esa fuerza, ¿no? Ese empoderamiento de decir,
venga, pues ya no hay una limitación, me quito esta limitación que me estaba impidiendo poder vivir al 100%, porque yo la frase con la que terminaría aquí es que aquí, aunque a veces todos pasamos por momentos malos, estamos para vivir y no solo para sobrevivir. Y muchas veces en este mundo parece que estamos solo para sobrevivir, ¿no? Y bueno, pues no sé si ha quedado clara más o menos la respuesta, pero básicamente si te limita esa emoción, si te está limitando en tu día a día, ve a terapia. Y si no te limita y lo puedes controlar tú, pues oye, pues sigue formándote y sigue aprendiendo. Tal cual. Yo no tengo nada que aportar en eso, opino exactamente igual que Molo. Voy a responder la segunda pregunta que hizo David, o al menos yo he interpretado, y es cuando te vienen esas emociones, ¿no? Y qué podemos hacer con ellas, ¿no? Que a lo mejor no se nos desatan, pues el enfado, la tristeza, la ira. Voy a compartir lo que a mí me está funcionando, ¿no? Y lo que a mí me está funcionando es darles voz. Si estoy con alguien alrededor, pues comentárselo, oye, tío, pues ahora me siento triste por esto, tal. Y si estoy solo, decírmelo a mí mismo y escribirlo. Estoy súper enfadado y estoy enfadado porque me ha ocurrido esto antes y tal. En el momento en el que se le da voz, se le da presencia, a mí noto como ¡fum! Se baja. Joder, qué maravilla de verdad teneros aquí en el podcast. Me ha encantado esta charla, me pegaría hablando otra hora y media, pero creo que el quinto oyente ya, el paseo se le está haciendo muy largo, así que vamos a dejarlo por aquí ya. Y bueno, pues agradeceros una vez más que tanto tú, Dani, como Molos hayáis pasado por nuestro pequeño rincón. Ha sido un placer. Esperemos volver a repetir. Estoy seguro de que sí. Y bueno, antes de despedirnos, para la gente que os haya escuchado y les haya interesado lo que han escuchado, ¿dónde podemos encontraros? Hablaros un poquito de qué proyectos tenéis y cómo la gente puede llegar a vosotros y saber más. Arenillas, venga, empieza tú. Dale ahí. Bueno, yo ahora estoy bastante desconectado por las redes, pero bueno, mi nombre tanto en Instagram como en Twitter suele ser Daniel Arenillas o Daniel Arenillas _ y también podéis seguir mi proyecto de mentalidadconsciente.es. Pues dicho queda, lo dejaremos en las notas. Y Molo, cuéntanos sobre ti, sobre tu proyecto Entiende tu mente, ¿dónde podemos encontrarlo? Pues Entiende tu mente en todas las redes sociales como Entiende tu mente, porque fácil y sencillo. Conseguí el nombre en todas las redes sociales, que eso es una gozada. Y luego a nivel personal y con mis otros proyectos, pues lo más fácil también en redes sociales. En todas tengo Molo, como suena, que es que a veces de pequeño cuando llamaba a mis colegas les decía, y me cogía el teléfono la madre, cuando llamaba a mis colegas al teléfono fijo y decía, no, soy Molo. Me decían, ¿Moro? No, Molo, Moto. Y al final decía, apúntelo como quiera que lo va a entender. Pero bueno, es un apodo de niño que tengo, pues Molo_Cebrián. Y así estoy en todas las redes, así que por ahí lo pueden encontrar y ya está. Y ahí informo más o menos de los podcasts y los proyectos que hago, aunque ya veréis que me prodigo bastante poco. Perfecto, pues los dejaremos todos en las notas para que quien quiera ir a ellos los tenga facilito. Así que nada, chicos, un placer. Os mando un fuerte abrazo y nada, gracias a vosotros. Nos vemos en otra. Gracias a vosotros, que hacéis un trabajo Adiós. genial y sois muy majetes. Así que cuando queráis, aquí volvemos. Gracias, chicos. Adiós.